Vamos a hacer una oración especial por cada uno de nosotros en este lugar, para este momento. Para los que no saben, hemos dedicado los viernes de vigilia para el estudio bíblico, amén. Es cierto que hoy el cristianismo se ha vuelto un poco frágil o, por así decirlo, cómodo, ¿sí? Muchos creyentes han abandonado este hábito esencial de la vida cristiana, que es estudiar la palabra. Nosotros creemos en un Cristo, pero creemos cosas acerca de ese Cristo que nos dice la palabra, amén. Es necesario estar seguros en qué es lo que creemos. De tal manera que si usted no estudia la Biblia, si usted nada más oye dichos de todo el mundo acerca de Dios, tendrá una idea distorsionada de Dios. Pero si abre su Biblia conmigo en una noche como esta, vamos a aprender mucho acerca de Dios, amén. ¿Qué le parece si le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en este estudio, amén? Incline su rostro por un momento y oremos. Señor, gracias te damos en esta noche. Sabemos que tu palabra es una palabra viva, es una palabra que puede tocar lo más profundo de nuestro ser, Señor. Aún la profundidad de nuestro corazón, la profundidad de nuestro ser, Señor. Es tu palabra de doble filo, la cual entra a donde tiene que entrar, Señor. El centro de nuestro ser puede ser transformado por tu palabra, Señor. Por eso en esta noche te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú seas, Señor, tú seas hablando a nuestro corazón esa palabra necesaria para nosotros, pero te pedimos en este momento que nos des de tu sabiduría. Tu palabra dice, Señor, que enviaste al Espíritu Santo como ese consuelo, pero también como ese ayudador, ese maestro que nos recordará todo lo que tú nos enseñaste a través del Evangelio. Hoy te invitamos, Espíritu Santo, para que seas nuestro guía, para que seas nuestro maestro en esta noche. Quitamos toda sabiduría del hombre y ponemos tu palabra por encima de cualquier argumento que se levante en contra de ella, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Para los que no saben, estamos en un estudio titulado La serie de la Trinidad. ¿Cuántos creen en una Trinidad, en un Dios trino? ¿Sí escucharon lo que les dije? ¿Cuántos creen en un Dios trino? Gloria al Señor. Es todo un desafío poder sumergirse en esta idea de la Trinidad. Hemos cubierto algunos viernes. Usted puede reclamar los estudios. Ya llevamos 2 conferencias. La primera conferencia se llamó Introducción al concepto de la Trinidad. La segunda meditación que hicimos fue el viernes pasado, estuvimos hablando de la persona del Padre, Yahweh, en toda su historia y su revelación. Y ahora vamos a estudiar en esta noche la persona de Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran por ello? Yo creo que usted no podría estar más feliz de saber de que en este lugar estamos estudiando la persona más importante de todo el universo, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces quiero que apunten en su agenda el título de hoy. Vamos a colocar el orden del tema, vamos a hacer como desglosar ciertas ideas, no vamos a apuntarle a todo y hablar de muchas cosas, y en realidad a veces se hace como algo desorganizado y no tenemos claridad. Así que vamos a dar como primer punto el nombre y títulos. Vamos a hablar de 3 ideas en el primer punto. Nombres y títulos. Recuerde usted que en la época de Jesús a las personas no solo se le llamaba por un nombre, sino también por un título. Es decir, se les podía colocar su oficio. Algunos eran llamados Simón Celote, algunos eran llamados Jesús el Carpintero. Les colocaban, por así decirle, un título por el cual los reconocían, ¿sí? No era tanto como aquí en Colombia. 2 nombres no era muy usual, pero sí era un nombre y un título. Así que vamos entonces a ver nombres y títulos que se le atribuyen a Jesús, y vamos a ver algo de la historia de la revelación de Cristo. Ese es el primer punto. Coloque estas 3 cosas: nombre, títulos y revelación. Yo siempre que empiezo los estudios los empiezo con una línea de historia para que usted se ubique en la historia. En segundo lugar, vamos a estar hablando de metáforas que describen la necesidad que tiene el mundo de Jesús. Metáforas, puede colocarlo como metáforas del apóstol Juan. Metáforas del apóstol Juan acerca de la persona de Jesús. Amén. En tercer lugar, la humanidad y la deidad de Cristo. Recuerde que usted encuentra en Cristo algo sobrenatural. Él es 100% Dios, divino. Hay una deidad en Cristo, pero también usted encuentra un 100% hombre.
Vamos a estar hablando un poco acerca de ello. ¿Qué dice la Biblia? En cuarto lugar, vamos a estar hablando del ministerio y vida de Cristo. La vida y ministerio de Cristo. Y por último, si el tiempo nos ayuda, estaremos hablando de los milagros y las parábolas que Cristo enseñó y pudo realizar en su ministerio en la tierra. Amén. Hay que reconocer que hay muchas cosas acerca de Jesús que no se escribieron, pero el Evangelio nos relata lo más importante y relevante acerca de lo que podemos conocer de Cristo Jesús. Amén. Empecemos hablando un poco de la revelación de Cristo. Vamos a hacer una línea de tiempo para que usted entienda que las personas de la Trinidad se han venido revelando a través de la historia de una forma diferente. Es decir, empezaron revelándose de cierta manera y terminan revelándose más adelante. Usted entiende que a través de Cristo la persona de Dios fue revelado totalmente. Cristo vino a revelar al Dios invisible. Amén. Imagínese por un momento si Jesús no hubiera venido a la tierra. ¿Qué ideas podríamos nosotros tener de Dios? ¿Qué ideas podrían tener los profetas o los apóstoles? Creo que no tendríamos mucha referencia acerca de Dios. Así que vamos a dividir la historia en ciertas etapas. La primera etapa de la revelación de Cristo en la historia es la preparación. El Antiguo Testamento prepara la venida de Cristo. No quiere decir que Jesús no existía en el Antiguo Testamento, todo lo contrario, la Biblia declara que Él existe desde el principio, por Él todas las cosas fueron hechas y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso también lo convierte en Dios. Él no ha sido creado. Para saber que algo es Dios es porque Él no es criatura, Él es creador, Él es desde un principio el alfa y la omega. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra etapa que es la etapa de la presentación. El Hijo de Dios es presentado al mundo. Viene otra etapa que es la proclamación. No solo Jesús es presentado en los evangelios, sino que sus discípulos empiezan a proclamarlo en el mundo. Inicialmente, el primer lugar donde fue predicado Jesús fue en su propia nación. Posteriormente, la Biblia nos dice que el apóstol Pablo y otros discípulos pudieron viajar a otras partes del mundo, no solamente Asia Menor, el Medio Oriente, sino toda Europa fue inundada del evangelio. Por lo menos algunas iglesias Pablo pudo haber instaurado nada más en una región de Europa llamada Galacia. A los galos Pablo les predicó instaurando por lo menos 7 iglesias ahí en ese lugar. Entonces vemos una cobertura, una etapa llamada la proclamación. Por primera vez en el mundo, Dios encarnado era anunciado. Esto conmovió todos los círculos religiosos griegos. Ellos adoraban dioses que ni conocían, pero al oír de un Dios que se había personificado, que había venido en forma física y material, esto era algo asombroso. Viene una etapa que es la preeminencia. El libro de Hebreos nos empieza a hablar de la preeminencia de Cristo. Sigamos aquí porque se acabó la línea. Y Apocalipsis cierra el ciclo del Nuevo Testamento. Todo esto sucedió todo esto en el Antiguo. Y todo esto sucede en el Nuevo Testamento. Terminando, Apocalipsis nos habla del Cordero en el trono. Lo describe así. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Eso es para que usted se haga una buena idea de qué manera es revelado Cristo. Él resucita y no hay una presencia física o humana en la tierra después de que se escribe el Nuevo Testamento. Amén. Mira. Viene como un bebé al mundo. Es anunciado por sus discípulos. Luego Dios, en el libro de Hebreos, Dios el Padre lo levanta mayor que a cualquier otra cosa. El Padre reconoce que su Hijo es mayor que cualquiera. Los judíos tenían que entender por el libro de Hebreos que Jesús era mayor que Moisés.
Los judíos tenían que entender que Jesús era mayor que los ángeles. Había muchos grupos que se oponían a estas ideas. Aquí en Colombia no creo que alguien se oponga a eso, pero hay muchas personas que creen que Jesús realmente no es el Hijo de Dios. Algunos lo consideran un profeta, algunos lo consideran como una manifestación de Dios, pero no un Dios. Y hay muchas ideas erradas acerca de la persona de Cristo. Obviamente la historia nos habla de un Cristo histórico y por eso quise empezar con el Cristo histórico, que es el que tiene mayor evidencia. Ningún historiador podría negar la realidad de que hubo un hombre llamado Cristo. Algunos historiadores han acudido al argumento de que fue una mentira. Fueron unos hombres que se pusieron de acuerdo, unos 12 apóstoles, Jesús nunca existió y formaron una ideología, al igual que Hitler pudo haber formado una ideología en Alemania, al igual que otros hombres han querido formar pensamientos. Pero la historia no niega el hecho de que Cristo invade de una manera poderosa la historia. No fue una ideología destructiva. Y la persona de Cristo, el Cristo histórico, es innegable porque hubieron muchos testigos. En una ocasión un hombre dijo: pero si los testigos de la historia son sus mismos amigos, ¿cómo podemos creer en la historia de que Jesús histórico existió? El doctor Strobel, que es un experto en la historia de Cristo, le respondió diciendo: los judíos son testigos de la masacre del holocausto judío. Ellos lo vivieron. Y el hecho de que ellos hubieran estado ahí y ellos cuenten la historia no significa que la historia no sea real, es totalmente vivencial. El Nuevo Testamento es el relato que nos habla de Cristo en la tierra, el Cristo histórico. Si no sabemos quién es Cristo es porque no hemos leído el Nuevo Testamento. Ahora, a partir de ahí la iglesia recorre una larga historia proclamando el nombre de Jesús. Pero hay algo cierto entre el mundo académico hoy: negar la historia de Cristo es como negar algo muy evidente. Ha tenido más éxito la negación de que Jesús es Dios, pero de que Jesús vivió y fue hombre no ha tenido tanto éxito, por lo menos en los ateos más famosos. Vamos adelante entonces. Esta es una revelación básica que nos presenta la Biblia. Qué bueno que cuando usted se dirija a estos libros, por ejemplo, ¿qué libros nos hablan de la presentación? Podemos hablar de los evangelios. La proclamación, podemos estar hablando del evangelio de Juan. La preeminencia, podemos estar hablando del pasaje de Hebreos. La proclamación, usted puede colocar las cartas de Pablo, Romanos, Hechos, Corintios, etcétera. Y la preeminencia, usted puede colocar el libro de Apocalipsis, el libro de Hebreos. Y el Cordero en el trono es describiendo a Cristo en el fin de los tiempos. Vamos a ver un pequeño video para que usted entienda que la Biblia en realidad es un libro que apunta a Cristo. No importa a qué libro usted lea de la Biblia le está mostrando a Cristo. El primer interés del Espíritu de Dios al inspirar esta palabra a hombres mortales como nosotros es dar a entender que Jesús se hizo hombre. Así que vamos a ver un pequeño video porque en realidad hay cosas que yo intento explicar. Hago mi mayor esfuerzo por ser claro. Espero que me estén entendiendo esta noche. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros.
Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Perfecto, ¿sí pudieron entenderlo más o menos? Entonces empezamos con esa línea de tiempo advirtiendo que Jesús se encuentra en toda la Biblia, amén. Su revelación es de manera distinta, un poco más pronunciada en el Nuevo Testamento, y es así como podemos comprender una línea de cronología bíblica acerca de la persona de Jesús. Vamos a estar hablando un poco del nombre de Cristo. Recuerde que estuvimos estudiando el viernes pasado el nombre de Jehová o Yahweh o el Yo Soy. Estuvimos investigando acerca de esto, pues el nombre de Jesús también encierra una gran idea que no puede ser pasada por alto. Decir la palabra Jesús es una traducción al castellano, así que naturalmente un judío te diría: el Salvador no se llama Jesús, el Salvador se llama Yeshua, que es una palabra más apegada al hebreo. En realidad el nombre de Jesús o Yeshua viene derivado del nombre Josué en hebreo, que significa Dios es salvación. Cristo también es un término diferente. La palabra Cristo es el término griego para ungido, que es equivalente en hebreo al Mesías. Observe muy bien, cuando hablamos de Cristo estamos hablando en el idioma griego la idea de un Mesías o la idea del ungido. Este Salvador ungido es también Emmanuel, Dios con nosotros. Acérquese conmigo a Mateo 1:23, por favor. Yo le ruego el favor ahí en su Biblia. No tenemos Biblia aquí en la pantalla por esta noche, pero eso nos va a hacer estudiar un poco más ahí. Mateo 1:23. Si quieres podemos empezar a anotar: Dios con nosotros, Emmanuel. También lo encuentras en Isaías 7:14. ¿Qué dice ese pasaje bíblico? ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? El primero, Mateo 1:23. ¿Qué dice? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces empezamos a observar una serie de nombres atribuidos al Hijo de Dios, atribuidos a Cristo, atribuidos a Jesús. La expresión hebrea preferida del apóstol Pablo para referirse al Señor Jesucristo era precisamente Kurios, que significa Señor. Kurios, Señor. El apóstol Pablo todo el tiempo se está refiriendo a Jesús de esta manera: Señor Jesús. La primera confesión cristiana fue
Jesús es el Señor. La sublime introducción sobre Jesús en el prólogo del Evangelio de Juan lo presenta como, ahora vamos a otro nombre, no solo le llamaban el Curios o el Señor, sino también es presentado como el verbo, el logos. Observe esta palabra logos. Logos, que significa palabra, era una palabra muy importante para los judíos. Todo lo que tuviera que ver con la palabra de Dios, con la revelación del logos de Dios, era de suma importancia. Por eso el apóstol Juan no ve otra manera de llamar a Jesús más apropiada, de decirle a los destinatarios de su carta: Jesús es el mensaje del Padre. Jesús trae y puede traernos la palabra del Dios viviente. De hecho, Jesús hace una afirmación: las palabras que yo os digo no vienen por mi propia cuenta, sino que me han sido dadas ¿por quién? Por el Padre. Jesús es el logos, la palabra. Él es el verbo de Dios. Cuando hablamos de la palabra verbo, es acción, es la palabra, el logos. Eso lo encuentras en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y el verbo era Dios. El Padre es Dios, como Jesús también es Dios. Y la manera en que el autor, el apóstol Juan, empieza en su carta de Juan, en el primer capítulo, a describir a Jesús, lo describe como el verbo. ¿Qué les parece si leemos un poco ese capítulo 1? Vamos a mirarlo aquí en el capítulo 1. Tome mucha atención. Observe muy bien. La traducción actual dice lo siguiente: la palabra luz y vida. Mire cómo se presenta a Jesús en este aspecto, de tres formas. A Jesús se le llama el logos o el verbo, que es la palabra, pero también se le llama la luz del mundo y también se le llama la vida. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. El verso 1, estoy leyendo en traducción actual, todos en el versículo 1, Juan 1:1, por favor. Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Cómo es esto posible? El logos o la palabra, que es Cristo, era Dios y estaba con Dios. Pues desde un principio el Padre y el Hijo han existido. ¿Cuántos pueden decir amén? Verso 2, observe esta declaración: cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Y está hablando de ese logos que es Cristo. Está hablando de la persona de Cristo. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. El verso 3, ¿qué dice en la Reina Valera en su traducción? ¿Qué dice? Está hablando de Él. El calificativo es Él. El calificativo es la palabra, el logos de Dios. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Verso 4, de la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La palabra que es la vida es también nuestra luz. Observe estas tres definiciones que Juan encuentra para calificar a Jesús. Él es el logo, la palabra de Dios revelada. Él es la luz revelada de Dios, la luz que alumbró las tinieblas en el mundo. Pero también Él es la vida, y fuera de Él no hay otro camino a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Observe el versículo 5. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Verso 6. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente bueno, aquí empieza a hablar de Juan el Bautista para que convenciera de creer en la luz. Verso 8. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz, que es Cristo. Y la luz verdadera pronto llegará a este mundo. Era el mensaje de Juan. Juan anunciaba una luz que llegaría a impactar el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no le reconoció. Versículo 11. La palabra vino a vivir a este mundo. Observe esa expresión para que usted entienda por qué le llama Juan a Jesús palabra. La palabra vino a vivir en este mundo. Es Cristo encarnado, el mensaje del Padre encarnado, quien viene a morar al mundo, pero su pueblo no le aceptó. Versículo 12. Pero aquellos que le aceptaron y creyeron en ella, en la palabra, llegaron a ser hijos de Dios. ¿Acaso no es esto el creer en Jesús? Verso 13.
Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Verso 14, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Observe, porque usted no le puede dar otro concepto al término palabra. El logos o el verbo es Cristo encarnado, es la palabra. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Vamos a parar ahí en el verso 14. Qué hermoso entendimiento cuando usted comprende a qué se refería Juan en estas palabras. Así que hay total claridad de que Cristo es presentado por Juan de esta manera. Pablo lo presenta como el Señor Jesús. De hecho, Pablo tenía dos modalidades, lo llamaba Cristo Jesús o Señor Jesucristo. Jesucristo o Cristo Jesús, cualquiera de las dos formas. ¿Qué estaba haciendo Pablo a la hora de llamar a Jesús Cristo Jesús o Jesucristo? Estaba dándole el nombre, que es Yeshua, y le estaba dando el título, que es Mesías, Cristo. Por esa razón usted puede pronunciar Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo? Yeshua más Mesías, Jesús Mesías. Entonces, esto es interesante porque hay tantas maneras en que la Biblia llama a Jesús, pero el que no tiene el conocimiento puede pensar muchas cosas. ¿Cómo así que la palabra vino al mundo y la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros? ¿Qué significa eso? Pero cuando comprendemos a qué se refería el apóstol Juan, viene un claro entendimiento. El que se hizo carne, habitó entre nosotros, verso 1:14. Él es la vida, verso 1:4. Él es la luz de los hombres, 1:4. La gloria de Dios, 1:14. El unigénito que ha dado a conocer al Padre. Observe esto, Juan 1:18. ¿Qué dice Juan 1:18, por favor? Juan 1:18, por favor. Observe. Mire, observe, Dios es invisible. ¿Por qué es invisible? Porque la Biblia dice que Él es espíritu, Él no es materia. Él no es corpóreo. Él es invisible. A Dios nadie le había visto jamás, pero Cristo Jesús revela a Dios en la tierra. No sé a usted qué tan maravilloso le parezca esto o qué tan sobrenatural le pueda parecer. Hay gente que se cree más la película de los Avengers que cuando viene y escucha la palabra de Dios. Hay personas que creen más a fábulas cotidianas, pero cuando se trata de Cristo hay una total confusión ahí, como que, uy, no, yo no puedo aceptar eso. Es realmente un desafío a nuestra lógica humana creer que Dios se personificó. Pero en esto consiste el mensaje de la vida eterna, en que crean en su Hijo. La Biblia tiene ese mensaje claro. Si tú rechazas esa idea de que Cristo se hizo hombre y murió por tus pecados y murió para que fueras salvo, si rechazas esa idea, estás rechazando la Biblia, estás rechazando todo lo que tiene que ver con el Dios que predicamos esta noche. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El libro de Hebreos lo presenta como el sumo sacerdote. Observe esto. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 1, por favor. El sacerdote de Dios. ¿Cómo es posible? Cristo también es llamado sacerdote, pero también es llamado el sacrificio, el cordero de Dios. ¿Usted recuerda algo? ¿Recuerda cuando en el libro de Éxodo se narra que en una de las 10 plagas, la última plaga, era que el ángel de la muerte visitaría Egipto para arrebatar las vidas de los primogénitos? Lo único que evitaba que el ángel entrara y matara al primogénito de esa casa era que hubiera en las puertas, en los dinteles se llama eso, en el orillo de las puertas, para que me entienda, sangre de un cordero seleccionado. Cristo mismo, mire, ya el Antiguo Testamento estaba advirtiendo del sacrificio de Cristo. El ángel de la muerte, el ángel de la maldición no puede tocar tu vida ni tu familia cuando está la sangre de Cristo rociada en tu familia. Él es el Cordero Pascual, pero hay algo asombroso. El libro de Hebreos lo describe también como sumo sacerdote. ¿Qué dice Hebreos 3:1?
observe esto, le llama apóstol, pero también le llama sumo sacerdote. Wow, es que en Jesús encuentras todo. En Jesús tú encuentras el excelente profeta, porque anunció el mensaje del cielo. En Jesús tú encuentras el excelente apóstol. En Jesús encuentras tantas cosas. De hecho, una de las cosas más especiales que yo he deseado es poder compartir la palabra con personas que no viven en esta nación, sino viven en Israel. Muchos judíos no creyeron ni en la época de Jesús, ni creen hoy en Jesús. Algunos judíos todavía están esperando al Mesías. Pero en esta noche vamos a estudiar, vamos a hacer un pequeño estudio de por qué creemos que Jesús reúne los requisitos para ser el Mesías que vendría del cielo. En Jesús hay cumplimiento de todas estas cosas. El libro de Hebreos lo presenta como el sumo sacerdote. Miremos otro pasaje ahí interesante en Hebreos 4:14, por favor. ¿Por qué le llaman, el libro de Hebreos les llama sumo sacerdote? Porque nadie le quitó la vida a Jesús. Observe esto. Nadie le quita la vida. Él da su vida, ¿qué? Él la entrega. Él es el sumo sacerdote que se ofrece a Cristo, que se ofrece al Padre. También es el Cordero Pascual que se ofrece al Padre. ¿Qué dice Hebreos 4? Nuestra profesión de creyentes, nuestra profesión de discípulos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aplauda su nombre en esta noche si usted ha estado aprendiendo. Bueno, voy a dejar, creo que voy a hablar de otro que se me escapa. Por lo general, los evangelios registran la afirmación de que Jesús es el Hijo del Hombre. Esto confunde a muchos lectores en el castellano porque uno dice, ¿cuál es el Hijo del Hombre? Pero luego no es el Hijo de Dios. Observe, la afirmación Hijo de Hombre es un título que con frecuencia se empleaba para referirse a su humillación, su identificación con la humanidad pecadora. A Jesús se le llama de esta manera para identificarlo con el hombre. No es realmente que haya venido de José, sino que realmente viene y se hace hombre. Es hijo de hombre, es engendrado por el Espíritu Santo, pero es dado a luz en el vientre, en la matriz de la Virgen María, como cualquier hombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces son algunos de los títulos o nombres que encuentras acerca de Jesús, que son bastante significativos y podríamos dedicar una vigilia entera para estudiar cada uno de ellos. Pero vamos avanzando en este estudio. Entonces ya tenemos una idea clara de los nombres y títulos de Jesús. Hagamos alguna conclusión. Nombres y títulos de Jesús. ¿Cómo se le llama? ¿Se le llama Jesucristo? ¿O se le llama Cristo Jesús? ¿Se le llama Yeshua? ¿Se le llama Jesús en el castellano? ¿Se le llama el Mesías? ¿Se le llama el Hijo de David? ¿El León de la tribu de Judá? Hay tantos nombres que encuentras en Jesús. Títulos, el Verbo de Dios, otro. Emanuel, Dios con nosotros, otro. Urios, que quiere decir Señor, el Señor de señores. El Logos, la palabra viviente. Ok, esto es maravilloso. ¿Cuántos se sienten felices en esta noche? Yo creo que por más películas que usted vea en Semana Santa no le hubieran enseñado esto. Porque es necesario. Mire, yo estaba mirando algunas películas y digo, uff, como que distorsionan un poco el evangelio. Como la película de Noé que pues salió por allá, que, haciendo magia. Yo, ¿qué pasó acá? Entonces, no coma cuento, coma Biblia. Amén. Vamos en segundo lugar a ver las metáforas que describen a Jesús y lo que Él significa para el mundo. Hay una necesidad en el mundo de Cristo y eso solo lo entiendes cuando lees algunas de las metáforas del apóstol Juan. Empecemos con Juan 4:14, por favor. Voy a preparar otro video aquí, mientras usted me ayuda a buscar estas citas. Juan 4:14, ayúdeme a buscar también Juan 6:41.
Juan 4:14. ¿Qué dice Juan 4:14? Este pasaje habla de que Cristo, su mensaje es como agua al sediento, un agua de la cual el que bebiere no tendría sed jamás. Podríamos llamar a Cristo el agua o la fuente del agua viva. Llamémoslo de esta manera, fuente de agua viva. Juan 4:14, ¿qué dice? Juan 6:41, por favor. Yo había dicho 4, perdón. A los judíos les aterraba que Jesús predicaba en su mensaje que Él era el pan de vida. ¿Recuerda usted en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel vio descender maná del cielo? Pues eso no es nada más que una forma simbólica del advenimiento de Cristo, como el pan de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Es Cristo también el pan de vida. Vamos a Juan 8:12 y a Juan 10:7. Juan 8:12. Estamos hablando de metáforas. No es que ahora usted diga mi Dios es un pan, no. Es una metáfora. Oído con esto. Hay algo que se llama teofanías en teología. Teofanías. Anóteme esa palabra, por favor. Teofanías. Una teofanía es una metáfora, un símbolo. No quiere decir que Él sea eso. Algunos dicen, venga Espíritu Santo, aquí le eché maíz, aquí le eché, porque creen que el Espíritu Santo es una paloma, un animal. En esta época donde hay tanta congregación que dice anunciar a Cristo, pero usted ve cosas, yo digo, esto es un insulto para Dios. Esto es un insulto para el cristiano que medita en la Biblia. Esto no tiene nada que ver con Cristo. Algunos creyentes en otros lugares, no digamos creyentes, pero algunas personas que intentan seguir a Cristo pero no se fijan en sus Biblias, toman las teofanías o toman las metáforas como algo no simbólico, sino algo físico, literal. Por ejemplo, vi en un video que había un pastor que cogió una manguera de agua y le echaba a los feligreses diciéndole recojan ríos de agua viva. Y yo digo, esto es una burla. Esto es una burla porque no está entendiendo que cuando Cristo habló de que de su interior correrían ríos de agua viva, estaba hablando de la unción y la presencia del Espíritu Santo, no en forma física. ¿Se imagina usted? Desciende el fuego. ¿Qué tipo de fuego? Yo me voy de acá. Sí, entonces hay formas metafóricas de comprender el poder o de ilustrar. Mire, ¿por qué la Biblia utiliza estas maneras? Usted hubiera dicho, ¿para qué el escritor se complicó tanto haciendo tanto ejemplo que puede dar a entender malentendidos? Porque la Biblia se trata, mire, la Biblia es desde para los niños, para las personas menos intelectuales, hasta los más grandes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a veces utiliza formas formas literarias muy dinámicas. No es lo mismo leer Apocalipsis a leer Proverbios. No es lo mismo leer Salmos a leer Génesis. En cada libro encuentras un estilo distinto, un autor que marca su estilo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha pasado aquí? Levánteme su mano que leen una porción de la Biblia y no la entienden. Bueno, eso sucede porque la Biblia no es un libro colombiano. Mire, la primera vez que yo leí que el apóstol Pablo le llamaba a los incrédulos carnales, yo dije, uy, eran amigos. Oye, carnal, ven. Eso es más mexicano, sí, pero cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo no le puedo dar ese sentido a la palabra carnal, porque Pablo está hablando de incrédulos, está hablando de los deseos, que son personas que se dejan guiar es más por los deseos de su naturaleza que por otra cosa. Y entendí el significado. Hubiera podido conseguir un diccionario de griego y me hubiera dicho lo mismo. En griego significa pedazo de carne. Pero Pablo le dio un sentido espiritual a esta palabra. Ese concepto lo comprendes cuando empiezas a estudiar las cartas de Pablo. Pablo no se está refiriendo aquí a eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aburridos?
Vamos a ver metáforas rápidamente. Estamos viendo ya dos, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 8:12? Otra vez Juan sigue insistiendo en la idea de la luz. ¿Recuerdan Juan 1:1? Él es la luz que vino al mundo. Y aquí nuevamente está diciendo, Él es la luz. Qué maravilloso es Juan al darnos en este entendimiento tan profundo. Vamos al siguiente texto. Juan 10:7. Observe esto. Bueno, ya Él es sumo sacerdote, Él es profeta, Él es todo eso, pero también dijo, yo soy la puerta. ¿Qué significaba una puerta? Significa una entrada, no hay otra manera. Los ladrones entran por la ventana, por el techo, pero los hijos de Dios tienen que entrar por la puerta. Y esa puerta se llama Cristo Jesús. Más adelante, el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Qué bonito, todo esto que usted está aprendiendo le puede ayudar a usted hasta para orar. Señor, tú eres ese camino, la verdad y la vida, Señor. Jesús, tú eres mi pan de vida. No tengo ningún tipo de necesidad si tú estás conmigo. Que me falte todo, pero no me faltes tú. Tú eres el pan de vida. Tú eres el agua, la fuente que sacia mi necesidad. Oiga, qué interesante es esto. Yo creo que no hay ningún novio o esposo tan inspirado en su esposa hasta que no le logra conocer las virtudes. Amor, tú eres la más hermosa. ¿Por qué dice que es hermosa? Por eso, amor, tus ojos, amor, tu boca. ¿Sí? Hay gente que no tiene pasión por Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo conoce. ¿Quieres saber la principal razón por la cual un cristiano se siente muerto en su adoración hacia Dios? La razón es porque tiene religión, tiene una iglesia, tiene un pastor, tiene un líder. Pero mi pregunta es, usted puede tener hasta ciertos conceptos claros, pero si no tiene a Cristo, no sirve de nada. Hay una adoración muerta. Yo le predico a los jóvenes, no hagan de su relación con Dios algo muerto, sino busquen en Dios esa esperanza que transmite el Evangelio. Él es vida para ustedes. Miren, no hay nada, no hay ninguna rumba, no hay ningún vicio que pueda calmar su sed. No hay ningún pecado que te calme. ¿Sí sabía eso? Dijo Salomón, no hubo nada que le negara a mi vista. Mejor dicho, todo lo que quería Salomón lo conseguía. Y dijo, todo aquí es vanidad de vanidades. No hay nada que nos sacie como Cristo lo hace. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Bueno, vamos a terminar ahí. Vamos a ver un video. Recuerda que estos son metáforas, ilustraciones del Evangelio de Juan, que seguramente usted hoy se va motivado para estudiarlo, para leerlo. Uy, empiezo con el 1, empiezo con el 2. ¿Cuántos capítulos tiene Juan? Tiene 21 capítulos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le llevaría a usted leerse 21 capítulos? ¿Será que en un mes le queda grande? Levánteme la mano los que leen Vanguardia, el Cubo, ¿qué otros? ¿Tan poquitos? Bueno, entonces levánteme la mano los que leen el Facebook. Ay, sí. Oiga, hasta las hermanas ya de edad. Yo a veces veo, uy, me están siguiendo. ¿Quién? Uy, la hermanita de la iglesia. Amén. Bueno, para todos los que leen algo, escúcheme, es muy fácil leer la Biblia. Obviamente tiene desafíos de interpretación, pero anote sus preguntas, pero motívese a estudiar el Evangelio de Juan. Es uno de los evangelios más entendibles y claros, especialmente para una persona que no es judía. Así que podemos empezar con 21 capítulos en este mes. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Amén. Vamos a ver este pequeño video. Yo soy la vid, y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree,
no tendrás sed jamás. Yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, y doy mi vida por las ovejas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Ok, listo. Hay otro pequeño resumen de lo que estamos hablando. Todas estas metáforas simbolizan la necesidad que el hombre tiene de Dios. Amén. Hay personas que han contado su testimonio. Yo me convertí al Evangelio el día que leí el Evangelio de Juan. Nunca había entendido cuánta necesidad había en mi corazón hasta que leí el Evangelio de Juan. Y es donde empiezas a comprender quién es Cristo. Amén. Vamos a hablar otro punto ya para ir avanzando. Se nos fue realmente el tiempo. Vamos a estar hablando un poco de la humanidad y deidad de Dios, Dios Cristo. ¿Sabe? Esto es un tema de mucha controversia a lo largo de los años. Grupos de muchos teólogos se reunieron. Algunos no aceptaban la idea de que Jesús fuera las dos cosas. Unos decían solo es hombre, otros decían solo es Dios. ¿Cómo se va a representar en un hombre naturalmente pecaminoso? Él es santo, jamás se podría mezclar. Y una serie de argumentos que daban a entender que es difícil de creer que Él sea las dos cosas. Sin embargo, ante la evidencia bíblica, Él deja en claro que toma la naturaleza humana 100%, pero no abandona la naturaleza divina. Abandona el poder divino. Abandona el privilegio de ser Dios, pero no puede rechazar su esencia. Ahora, entendamos que Cristo es engendrado por el Espíritu Santo. Discúlpeme, pero no hay una semilla de un hombre ahí. Él se hizo hombre, pero no fue con una semilla humana. Fue con una semilla divina, la cual colocó el Espíritu Santo en la matriz de la Virgen María. Yo diría que Él es tan humano porque tiene tantos aspectos humanos. Tú ves a Jesús llorando, tú ves a Jesús un poco enojado, tú ves a Jesús desarrollando toda la naturaleza humana. De hecho, Él solo ven aún en la hora de su muerte o a punto de morir el miedo y el temor que tenía de ir a la cruz, rogándole al Padre, ojalá si es posible que no tuviera que tomar esa bebida amarga que era su muerte. Observe, vemos a Jesús compadeciéndose. No sé cuántos de ustedes vieron ese episodio donde Felipe y los discípulos le dicen al Señor: nos están siguiendo más de 5,000, ¿qué hacemos? ¿Los mandamos
¿Ya para sus casas o qué? Y Jesús les dijo, ¿cómo se te ocurre? Quiero que los haga sentar y necesito aquí el alimento que haya, necesito aquí, vamos a darles a estas personas no solo alimento espiritual. Jesús ya había seguramente sanado enfermos, seguramente ya había echado fuera demonios, seguramente ya había hecho una cantidad de cosas. Pero observe, Jesús no se comportaría como muchos líderes cristianos hoy. Hermano, estoy pasando necesidad. Vaya, que Dios le ayude. Yo solamente le ayudo a orar. Vaya. Jesús fue compasivo. A tal punto que dijo que el que tiene para dar y no da, ofende a Dios directamente. Tuve hambre. Tuve sed. Entonces, vemos a un Jesús dado a la libertad de los pobres también. No es un Jesús socialista, no se confunda tampoco, no. Hay muchos cristianos que hoy están mezclando esa corriente teológica carismática, intenta involucrar a un Jesús nada más interesado en los necesitados y acusa al sistema y solo anima al pueblo a que se vuelva un poco socialista, den sus bienes a los demás. Y no, Jesús no necesita la ayuda de Marx. Muchos cristianos son cristianos, pero también son marxistas. La Biblia no es un libro socialista, créame. Usted puede estudiarlo de etapa a etapa, pero se va a llevar una desilusión. Es un libro capitalista. Pero eso no significa que el carácter compasivo del cristiano no se deba desarrollar. Jesús dijo, es necesario que ustedes sirvan con todas las cosas que tienen a su disposición. Y si usted tiene para dar y no apoya al necesitado, ofende a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay una vida de equidad en Cristo. Jesús no vino y, figúrese usted, Jesús les dio alimento, les sació ciertas necesidades, pero no vimos a Jesús de pronto haciendo campañas políticas. Ese es uno de los puntos por los cuales tampoco no comparto que un pastor haga política. Yo puedo compartir desde mi perspectiva personal, aclaro, usted como cristiano puede pensar como desee frente al estudio de la Escritura, pero que un pastor deje su vocación, que es una vocación consagrada al interés espiritual y social de la iglesia, por ir a servir al interés social de un mundo que no acepta ni reconoce a Cristo, es perder su objetivo. Estaría muy ocupado yo haciendo proyectos políticos y no tan interesado en revelarle a Cristo como hoy se lo estoy narrando o como se lo estoy predicando. No quiere decir con esto que las personas no puedan hacer vida política, pero si usted está involucrado con ministerio en la iglesia, esto le queda muy mal. Jesús tuvo la oportunidad, todos los judíos esperaron a un Jesús ¿cómo? Que viniera a hacer política. Hey, Jesús, necesitamos casas, necesitamos sacar a estos romanos, pero Jesús no escogió la vida política para ser social. Vimos a un Jesús compasivo, pero no se mezcló con asuntos del César. Él era Jesús. Hay hombres y mujeres llamados a la vocación pastoral. No deben perder su tiempo en ocupaciones, a pesar de que haya un beneficio social. Pero un cristiano no se constituye solo por ser social, sino por amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, más adelante podemos hablar de esas cosas. Por ahora mostramos a un Jesús compasivo, tan humano, humanidad y deidad. Bueno, creo que está la policía por ahí para los autos, las motos, los hermanos que tengan sus vehículos. Bueno, observe muy bien. Vemos una humanidad definida en Cristo. Jesús fue hijo. Jesús fue adolescente. Vea, una de las preguntas que yo me hacía bíblicas era: Señor, ¿cómo le hiciste tú? Yo tengo 19, 18 y sin novia, Señor, y imagínate, Padre, imagínate, Jesús, ¿cómo hiciste tú en esa época? Porque tú también fuiste como yo. La Biblia dice, Él fue tentado ¿en qué? Entonces imagina que digan todo. Todo es todo. Él sabe cómo te sientes tú cuando estás siendo tentado en ciertas áreas pasionales, sentimentales o
de cualquier otra clase, Jesús lo entiende porque Él fue tentado en todo. Él fue 100% humano. No hubo ninguna tentación que Satanás enviara sin saber que existía la probabilidad de que fallara. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Lo mismo que le gusta a un ser humano: plata, poder, ¿qué más? ¿Qué le ofreció Satanás? Gobierno. ¿Qué le está ofreciendo el diablo hoy a los cristianos? Hay muchos cristianos que dicen: profetízame, Señor, profetízame. Y que lo único que quiere que le profetice es la casa, el carro, el pago de las deudas. Y puede ser que Dios lo quiera hacer, pero usted no debería seguir a Cristo por eso. Porque el evangelio no es para gente interesada en intereses materiales. El evangelio es para gente interesada en las cosas del reino de Dios. Qué difícil es para el Señor reconocer que muchos de sus hijos solo le aman por los panes y los peces, pero no por lo que Él significa para ellos. ¿Qué significa Jesús para ti? Yo quiero que en esta noche salgamos con una idea clara. Pregúntale al que está a su lado: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú? Si yo me le acercara, ¿cómo se llama su señor esposo? ¿Quién es don Edgar? ¿Qué concepto me puede dar la esposa? La manera en que usted vive da a entender el concepto que usted tiene de Cristo. ¿Sí sabía eso? La gente que vive en adulterio está dando a entender un Cristo que ama esas cosas. Cuando nos comportamos de manera equivocada, contraria al evangelio, estamos demostrando que no creemos en el Cristo bíblico, sino en un Cristo. Puede ser que usted no tenga una imagen de yeso, que usted no sea como esas personas que mantienen figuras acerca de Jesús o que buscan una imagen corporal de Jesús. Pero si usted tiene un Cristo fabricado con ideas que toleran el pecado, con ideas contrarias al evangelio, estamos siendo idólatras entonces. ¿Sabe por qué nos tomamos el tiempo en una vigilia como esta? Usted dirá: uy, pude haber estado durmiendo. Uy, al menos salir al parque a comerme un cholado, qué sé yo. ¿Sabe por qué le dedico tiempo a esto? Porque conocer a Cristo con una perspectiva bíblica me ayuda a discernir cuando el enemigo me quiere engañar. Y el enemigo sabe engañar porque viene con argumentos falsos. A veces hasta es tan atrevido que utiliza frases bíblicas. Ay, pero Dios nos ama. Hágale, amigo, que eso no tiene problema. Fue tan atrevido que dijo a Jesús precisamente frases bíblicas. Pero Jesús, que amaba al Padre, no se dejó engañar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aplauda su nombre en esta noche. 100% humano, pero también hay una deidad en Dios. Mire, yo quiero darle unos textos bíblicos rápidamente. Jesús tuvo hambre, Mateo 21:18, tuvo sueño, Mateo 28:24, tuvo angustia. Oye, escuche esto: Él es experimentado en todo quebranto. ¿Sí sabía eso? Hay veces que usted no quiere hablarle a nadie, es que nadie entiende mi dolor ni mi tristeza, nadie está entendiendo mi soledad ni cómo me siento fastidiado de todo. Mire, Jesús lo entiende y lo comprende. Él probó la angustia. Voy a repetirlos una vez más, discúlpeme si soy muy rápido, es que el tiempo está que me acosa. Tuvo hambre, Mateo 21:18. Tuvo angustia, Lucas 22:43. Experimentó reacciones emocionales humanas como la compasión en Lucas 7:13. Enojo y tristeza, desilusión. Marcos 3:5. Mire, yo a veces me trato de imaginarme estar en los zapatos de Jesús. Y no solo lo difícil que fue estar en el pretorio o ahí en el lugar donde llevaban a los prisioneros y ser humillado de esa forma, sino yo digo: bueno, Señor, en cualquier momento
Tú pudiste haber dicho, oiga, Miguel, Gabriel, vénganse todos los que están allá. Traigan sus espadas y consuman a estos a fuego. ¿Cómo me van a hacer esto a mí, que soy su creador? Yo creo que Jesús hubiera podido reaccionar en cualquier momento. Ahí vemos la obediencia al llamado que tenía aquí en la tierra. Una vez una señora me dijo, ¿por qué Jesús no dejaría descendencia? Ay, ¿qué tal que él se hubiera mezclado con María Magdalena? Y tantos rumores que Discovery Channel le puede sembrar a usted en la cabeza. Cuidado, porque hoy las herejías ya no las narra un hombre con mal aspecto. Hoy las herejías ya vuelan por las redes sociales también. Hoy hay cristianos que me asombran con sus declaraciones. Y me dijo, ¿y por qué? ¿Qué tal que Jesús hubiera? ¿Por qué no dejó hijos? Yo le, mi hermana, Jesús no vino a hacer descendencia. Él no vino a hacer una super raza. Debe ver tanto Discovery, debe tanta película y ficción. Los Avengers la tienen ya mirando locuras. La Biblia dice que Cristo vino a la misión que el Padre le entregó, que era revelar a Dios al mundo. Él no vino a hacer otra cosa. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces vemos un Jesús lo suficientemente humano como para que usted considere de que no hay tribulación que usted atraviese que Jesús no entienda, sino que también vemos a un Jesús divino, plenamente Dios. Vamos a Colosenses 1:15 y creo que no hay ningún otro capítulo y libro en la Biblia que describa a un Jesús divino como Colosenses lo hace. Es algo impresionante esa carta de Colosenses, un misterio para muchos, pero cuando entras a estudiarlo empiezas a comprender con claridad. Colosenses 1:15. Oye. Escuche ese versículo. ¿Él es qué? A Jesús le sorprendió mucho que Felipe le hubiera cuestionado en Juan 14, muéstranos al Padre. Hace tanto tiempo que estoy con usted, Felipe, y usted no lo entiende. Yo revelo al Dios invisible. O sea, Felipe, jamás el Padre se va a presentar delante de ti. Te mataría. Es espíritu, pero yo lo revelo a Él. Tú puedes ver al Padre en mí. Hay algunos que me ven predicar y dijo, hijo de tigre sale pintado. Ya está gritando. Está reunión. Ya está. Podemos representar. Usted puede ver cuevas reflejadas en mí. Un Pablo Víctor. Un Pablito. Como quiera. Cristo revelaba la esencia del Padre. Manifestó todos los atributos del Padre, manifestó todas las virtudes del Padre, manifestó la palabra del Padre, manifestó todo lo que el Padre le dio a manifestar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es la imagen del Dios. Ahora puedes conocer a Dios. Esto es maravilloso. Ahora lo podemos conocer. Obviamente no es el cuadrito que tiene ahí con las veladoras. Investigue de dónde salió el cuadrito. No tienen un patrón definido histórico para decir que Jesús fue con estas características. La mayoría de estos artistas fueron homosexuales, dibujaban a sus novios. Hay muchas versiones de Jesús que vienen de la época del auge del arte y la ciencia. Así que usted no puede hacer una imagen de Jesús. La imagen que habla la palabra es la imagen de los atributos de Dios. Hay una canción de Roberto Orellana que dice: qué hermoso sería ver su rostro, caminar con Él como caminaron sus discípulos. Pues no tuvimos ese privilegio, pero lo vamos a tener en la vida eterna. Usted conocerá al amado del cielo, al amado de la iglesia, la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aplauda su nombre en esta noche. Créame, yo no sé quién protagonizó la película de La Pasión de Cristo. ¿Cómo se llamaba ese actor?
¿Jim qué? Bueno, cualquiera que fuera, mire, por más famoso y populoso diríamos que estos hombres y profesionales jamás podrían imitar a Cristo. Lo que usted observa en esas películas no es ni una muestra en comparación a lo que Cristo vivió. La Biblia dice, Él fue molido por nuestros pecados, varón experimentado en todo dolor y quebranto. Créame, así los cojan de verdad los artistas y les den, no. Nadie se compara a Cristo Jesús. En una ocasión un hombre desafió al profesor de teología y le dijo, yo no me creo el cuento de que una sola persona tiene la posibilidad de redimir los pecados de los que han existido, de los que existen y de los que existirán. ¿Cómo es posible que la vida de un hombre pueda justificar los pecados y las malas acciones? Este profesor le respondió, ¿has visto los cielos? ¿Has visto las montañas? ¿Has visto la creación perfecta y majestuosa? Coloca lo más hermoso que hayas visto en este lado de la balanza y yo te coloco a Jesús en la otra y te voy a decir, nada de eso es más especial e importante que el Cordero de Dios, que Jesús de Nazaret. Él no es una persona normal, Él no es un hombre cualquiera, Él es un hombre extraordinario. Es tan extraordinario que no tiene un padre humano. Es tan extraordinario que jamás, a pesar de que estuvo en este empaque, en este estuche, lleno de pasiones y deseos, lleno de tropiezos y quizás tentaciones en ese sentido, jamás probó el pecado. ¿Sabe usted qué significa eso? Que Él se hizo maldito en la cruz, no porque probó por experiencia el pecado, sino porque llevó el peso del pecado sin haberlo probado. Por eso el escritor de Hebreos lo define como alguien inocente que llevó la culpabilidad del mundo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aplauda su nombre en esta noche. Vamos a Colosenses 1:16, por favor. Observe, en la Biblia, en el libro de Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aparece ese plural. Dios Elohim, Dios es una unidad conformada de tres personas. ¿Y lo vemos qué? En el principio de la creación. Colosenses empieza a definir que el propósito de las cosas y la razón por la cual existe se llama Cristo. ¿Sabes por qué tienes esa esposa que tienes? ¿Sabes por qué tienes esa familia? ¿Sabes por qué respiras aire puro en este momento? Se lo debes a Cristo. Se lo debes a Él. A veces ni siquiera entendemos los misterios de la vida, pero cuando conocemos a Jesús sabemos que hay una respuesta para ello. Él es creador y Él es el sustento de todas las cosas. Estamos examinando en la vigilia pasada de que Dios nunca se cansa. Para Él nunca hay motivo de flaqueza o desánimo. Dios no se desanima con usted. Dios nunca se cansa con usted. Pastor, y si Dios no se cansa, ¿por qué Él descansó el séptimo día? ¿Sabe por qué no podemos comprender ese descanso como parar? Es claro que Dios le enseñó al pueblo de Israel a guardar un día de descanso, pero eso fue un precedente. El salmista dice que Él es el sustento de todas las cosas. ¿Sabe qué pasaría si Dios descansara? Si Cristo, que es el creador y el sustento de las cosas, descansara un día. Tratemos de hacer un análisis, un paralelo. ¿Se imagina un día sin policía? Sin control social. Eso no es nada. ¿Sabe qué pasaría si Dios
decidieras no trabajar en tu vida, no trabajar en el mundo, no obrar, no sostener, no ser el sustento de las cosas? Los griegos creían que un Dios sostenía el mundo. Nosotros los cristianos creemos que Cristo es el sustento de las cosas. Así que el día que Jesús se canse, ese día todo se destruiría. Isaías lo presenta como un Dios que no tiene sombra de variación, que no se cansa, que no necesita de nada. Escúchelo. Es sorprendente saber que estamos en este lugar y que no le estamos haciendo un favor a Dios. No estamos enriqueciendo su gloria. No estamos dándole atributos que Él necesite. No estamos dándole gloria que a Él le falte. No lo estamos haciendo. Nosotros necesitamos de Él. Aplauda su nombre en esta noche. Bueno, voy a leer este pasaje para finalizar en la versión actual. Es Colosenses 1:15 al 16. Y observe cómo lo describe lo que ya habíamos leído. La obra de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que podemos ver. Verso 16. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Verso 17. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Cristo es el principio de las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Verso 19. Y en Él se encuentra todo poder divino. Verso 20. Por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Iglesia, en verdad se nos ha ido el tiempo. Creo que el próximo viernes vamos a ampliar el mensaje de Cristo Jesús. Vamos a estudiar algo acerca de las parábolas, de las enseñanzas y algunos pasajes principales. Espero que los puntos que vimos hayan quedado claros, por lo menos en un sentido introductivo. Amén. Conocer de Jesús a mí me ha cambiado la vida y lo sigo conociendo. Tú puedes empezar tu vida desde el punto final o desde el punto de partida. Hay gente que espera probar el mundo para luego conocer a Dios. Un niño de 7 años le dijo a Dios: quiero empezar a conocerte. Entendí que no podía conocerle en mis términos. Tenía que conocerlo como Él quería revelarse a mi vida. He conocido la revelación de Cristo y sigo escudriñándola y estudiándola. Han habido preguntas. ¿A cuántos les pasa que resuelven una pregunta y aparecen 4? El evangelio o el conocimiento de Dios ha sido como comerme un pescado. Cuando usted se come un pescado, es delicioso además, aparecen espinas. Le hago la pregunta: ¿usted deja de comerse el pescado porque le apareció una espina? Hay gente que esas preguntas las convierte en una excusa para abandonar su fe. Yo le diría: cobarde. Conozca al Dios que se revela. Él no está juzgando al conejo de Pascua o al que se esconde. Ay, averigua dónde estoy. No, Él se está revelando a través de su evangelio. Amén. Coloquémonos de pie y démosle gracias al Señor. De verdad, gracias por su paciencia. Yo le contaba a los hermanos que yo soñaba con un grupo de amigos, de hermanos, con que estudiáramos la Biblia de noche. Y yo creo que ese sueño se cumplió todos los viernes. Amén. Vamos a orar, por favor, levante sus manos. Digamos: Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por todo lo que haces, Señor, porque conocer de ti es lo más asombroso. Es un desafío y Señor, nos conmueve en gran manera saber quién eres tú y saber de que tus planes y propósitos se han dirigido hacia nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres el sustento de las cosas. Tú conoces cada generación que ha pasado, tú conoces mi vida, tú conoces mi familia, tú conoces lo más profundo de mi ser. Tú eres mi creador. Dígale: Señor, en esta noche te doy gracias porque aunque mi entendimiento tiene límites, tú en tu infinito amor y poder has decidido revelarte a mi vida, Señor. Gracias por ello.
Gracias porque ahora tengo una oportunidad de salvación en ti. Gracias porque tú eres el camino. Dile, tú eres la vida para mí. No he decidido, no he tomado en cuenta otro camino. No hay otra verdad para mí fuera de ti, Jesús. Por eso soy cristiano. Por eso te amo, Jesús. Mi esperanza no está puesta en los ídolos. No está puesta en las falsas ideas del mundo acerca de Cristo. Mi esperanza está en el yo soy. En el yo soy que el Evangelio revela. Mi esperanza está en ti, Señor Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aplauda su nombre en esta noche.